Sí, profe, los que preguntan debe ser que quedaron afuera porque está llena. No, igualmente esta sesión no tiene límite, así que creo que deberían poder entrar. No sé cuántos hay, cuántas Hola, personas. Ya era somos 100 por eso. 99, 100 con usted. Ah, bueno, puede ser. Bueno, igualmente la clase va a quedar grabada. Ahí me ven a mí, se escucha bien, ven el PowerPoint. Sí, profe. Sí, Yo Bien, profe. sí. Sí, sí. bien. Bueno. Sí, sí. Vamos a hablar de embriología, que es la ciencia que estudia la formación y el desarrollo del embrión y del feto, que es lo mismo, pero en distintos momentos, por eso tienen distintos nombres, ¿sí? Disculpe, profe, para poder entrar lo pegué en el grupo de la comisión. Perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Ahí está. Bueno, para esto tenemos que saber que todo empieza con un óvulo y un espermatozoide. Nosotros tenemos en el organismo tenemos óvulos o espermatozoides se llaman células sexuales, que tienen la mitad del material genético que el resto de las células. El resto de las células del organismo se llaman células somáticas. Esas células somáticas, cualquiera, célula de, qué sé yo, del cerebro, del hígado, del pulmón, de la piel, del hueso, de lo que sea, todas son genéticamente iguales y todas tienen 46 cromosomas y lo que dice esta diapositiva es que los cromosomas en realidad el ADN está formado por cromatina, ¿sí? La cromatina es una sustancia que es laxa, pero cuando se tiene que hacer la reproducción celular, se enrolla y se superenrolla, como ven acá abajo en este dibujito que tienen acá, ven que ahí abajo está la doble hélice de ADN, pero después se enrolla alrededor de estas proteínas que se llaman histonas y se vuelve a enrollar y se vuelve a enrollar y se vuelve a enrollar, por eso se llama superenrollamiento hasta que queda formado los cromosomas. Cuando están formados los cromosomas, las células, nuestras células somáticas, tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿sí? Todas las células del organismo, excepto los óvulos o los espermatozoides que tienen la mitad. Obviamente por razones lógicas, porque después se tiene que unir un óvulo con un espermatozoide y formar una célula nueva que va a tener la mitad del material genético de dos orígenes genéticos diferentes. Por eso las células sexuales, óvulos o espermatozoides tienen 23 cromosomas y no 23 pares o 46 cromosomas como el resto, ¿sí? Entonces, las células somáticas se dividen por mitosis, que es lo que les puse acá arriba en rojo, ¿sí? Para lo cual el ADN primero se divide, esta doble hélice, se duplican las dos hélices, ¿sí? Se copia esta hélice, se copia la otra hélice y me quedan dos doble hélices, o sea, el material genético se dividió y se duplicó. Luego de que se duplicó y me queda el doble del material genético, se dividen en dos células hijas. Esto es mitosis. Primero se duplica el ADN, luego se divide. En cambio, las células sexuales vienen de células que las originan, que tienen 46 cromosomas, pero llega un momento en el cual se dividen sin duplicar el material genético y eso se llama meiosis, por lo cual generan células, óvulos o espermatozoides que tienen 23 cromosomas, ¿sí? Acá está de lo que les hablaba, ¿sí? Ven cómo tenemos, por ejemplo, el ovocito, que cuando está maduro es un óvulo grandote que va a tener los 23 cromosomas. Fíjense acá cómo los enumeran los cromosomas. 22 cromosomas más un cromosoma que va a determinar el sexo biológico de la persona que se va a formar después. Obviamente que las células, todas las células, no solo las células sexuales, o sea, óvulos y espermatozoides, sino las otras células, células somáticas, que dijimos que tenían 46 cromosomas o 23 pares, de esos 23 pares tienen 22 pares que expresan información de todo el organismo y un par, o sea, dos cromosomas,
que van a determinar el sexo genético y después biológico de esa persona, ¿sí? Ese par de cromosomas que va a determinar el sexo genético de esa persona lo aporta uno cada uno, ¿sí? Es decir, un cromosoma lo aporta el óvulo, el otro cromosoma lo aporta el espermatozoide, ¿sí? Por eso es que acá ven en rojo un óvulo maduro ahí abajo, tiene 22 cromosomas, porque los óvulos tienen 23 cromosomas, y de esos 22 cromosomas hay uno que es X, que va a determinar el género o el sexo genético. Y al lado donde están los espermatozoides, abajo de todo donde están los espermatozoides ya maduros, es igual, tienen 22 cromosomas y uno que va a ser X o Y, ¿sí? Por lo tanto, si es XX, va a ser de un sexo, si es XY, o sea, va a ser mujer, si no va a ser varón, ¿sí? Genéticamente. Bueno, esos son los genes, ¿sí? Los genes, nada más. Que como ya sabemos, los genes igual, por más que determinen genéticamente y muchas veces coincide eso con lo que es biológico, hoy sabemos, hoy en día, que eso no va a determinar el género de la persona, ¿no? Porque una persona está compuesta por un montón de otras cosas, que no es solo lo cromosómico y lo biológico. Pero bueno, esto estoy hablando de lo cromosómico y lo biológico, nada más. Acá se expresa más claramente lo que les decía de los números, ¿sí? Las células somáticas, 46 cromosomas o 23 pares, de esos 23 pares, 22 son autosomas, van a determinar un montón de características del cuerpo, y un par van a determinar el sexo o género, pero va a ser sexo en realidad, digamos, porque en realidad estamos hablando de algo que es muy netamente genético, biológico, nada más, ¿sí? XX va a ser femenino, XY va a ser masculino, y este par lo aporta, un cromosoma lo aporta el óvulo, el otro cromosoma lo va a aportar el espermatozoide, y ahí se determina. Bueno, en cambio, los gametos que dice acá abajo, los gametos serían las células sexuales, o sea, óvulos o espermatozoides van a tener 23 cromosomas, no 23 pares, 23 cromosomas solos, van a aportar 23 cada uno, y ahí se unen y forman los 46 o 23 pares. Bueno, ¿cómo es la fecundación? Como ven, acá les pongo un dibujito que es bastante gráfico. El óvulo maduro va a estar rodeado por un montón de espermatozoides. De esos espermatozoides, uno solo va a lograr ingresar en el óvulo y va a aportar material genético dentro del núcleo, que es donde se van a fusionar, se va a unir el material genético tanto del espermatozoide como del óvulo. El espermatozoide se muere, y queda esto que ya no se llama óvulo porque está fecundado y ya no es solo un óvulo porque no tiene 23 cromosomas, sino que ahora tiene 46. Entonces, esto pasa a ser un huevo, cigoto o ovocito, ¿sí? Que como ven, el material genético que está ahí en el medio, estos 46 cromosomas, comienzan rápidamente a duplicarse y dividirse, o sea, mitosis. Acá empieza un rápido proceso de mitosis, como sucede en todas las células somáticas del organismo, ¿sí? El material genético se empieza a duplicar y se divide. Como ven acá en esta foto, los cromosomas se enfrentan en la zona media y luego van hacia las zonas, hacia los polos, donde los núcleos de la célula se dividen y finalmente se divide la célula y me quedan dos células hijas con 46 cromosomas cada una, y no existe más la célula madre, ¿sí? Y así comienza un rápido proceso de mitosis, en la cual la cantidad de células se va duplicando. Entonces, como ven, todo empezó en la fecundación, luego este huevo cigoto comenzó a duplicar y dividirse, o sea, la reproducción de la célula, y acá tenemos de una célula pasamos a dos células,
de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, y acá tenemos otro estadio cuando tienen 16 células que se llama mórula, y en general cuando pasamos de más de 32 o de 32 para arriba comienza lo que se llama blastocisto, que tiene distintos estadios, no hace falta que sepan uno por uno todos los estadios, pero tiene distintos nombres este embrión, ¿sí? Entonces, esta masa de células, acá comienza un proceso que se llama compactación y diferenciación. Entonces, ven cómo se forma un hueco y se diferencian las células que están alrededor de esta masa de células que está pegada a un costado, y acá queda una cavidad en el medio. ¿Cómo se llama esto? Este tejido de masa, esta masa de células que está pegado a un costado se llama embrioblasto, porque va a dar origen luego a todos los tejidos del embrión. Y lo que está afuera, o sea, esto que ven acá, se llama trofoblasto o sincicio trofoblasto, que es lo que le va a dar origen a todos los tejidos extraembrionarios como placenta, líquido amniótico, membrana amniótica. Y comienza la implantación. A todo esto, el óvulo, que fue fecundado en la trompa de Falopio, viaja y tarda 2 o 3 días, a veces hasta 4, hasta llegar al útero, y la implantación es este proceso por el cual este embrión comienza a meterse en el espesor del endometrio, que es la capa más interna del útero, y hasta que no haya una conexión vascular con esta persona gestante, no hay embarazo, ¿sí? O sea, este óvulo fecundado, este huevo que se está reproduciendo y que está pasando de ser una sola célula y se va duplicando todo el tiempo hasta que llega a ser mórula y después blastocisto y después la compactación y diferenciación. Todo eso va sucediendo en el camino, pero tiene en algún momento que implantarse en el endometrio y tener una conexión vascular que le acerque por esos vasos sanguíneos, que le lleve oxígeno y nutrientes. Sin esto no hay embarazo, ¿sí? Por más que ese óvulo que fue fecundado va madurando en el camino. Igualmente, tiene un límite ese proceso, y si no se implanta, no va a haber embarazo, ¿sí? Hasta ahí no se llama embarazo. Entonces, acá comienza la implantación, que en realidad, ahora se los muestro en esta diapositiva, tiene varias etapas, la implantación, y esta implantación primero va a hacer que el blastocisto se acerca, luego se adhiere, después se va metiendo dentro del endometrio, y acá, que ya está metido dentro del endometrio, tiene alrededor pequeñas lagunitas de sangre que están rodeadas de células que se van a ir uniendo entre sí y formando vasos sanguíneos, que luego de unirse entre sí van a tomar conexión con el embrión, que también se está desarrollando, y recién ahí está finalizada la implantación, ¿sí? Pero hasta ese momento está finalizada la implantación, no podemos decir que haya embarazo, porque no hay embarazo si no hay un embrión que está implantado correctamente, con una correcta vascularización con la persona gestante que haga que sobreviva, ¿sí? Eh, y bueno, y al mismo tiempo se va desarrollando. Entonces, acá, esto son más o menos es más o menos un resumen de lo que les conté recién. El cigoto es cuando ya se unió el núcleo del óvulo con el espermatozoide y se formó este huevo o cigoto, que es una sola célula, y se empieza a duplicar. Después viene la mórula, que es aproximadamente de 16 células, el blastocisto de 32 células en adelante, y fíjense, embrión. La etapa embrionaria es el desarrollo desde las 2 o 4 semanas después de la fecundación hasta la semana 8. Por lo tanto, todo lo que les conté recién se llama etapa o periodo preembrionario, ¿sí? Una vez que pasamos la segunda o tercera semana
después de la fecundación en adelante ya se llama embrión, que es en general después de la implantación. O sea, todo esto es preembrionario. Una vez que está implantado y comienza una buena circulación con una buena circulación sanguínea, ahí, de ahí en adelante, ya podemos llamarlo periodo embrionario, ¿sí? Embrión. Y esto es una parte, porque es hasta la semana 8. Estos tiempos los tienen que saber. De la semana 2, 3, más o menos, hasta la 8 es embrión. De la 9 en adelante se llama feto, ¿sí? Porque son etapas diferentes y ahora van a ver por qué. Y el feto se llama desde la semana 9 hasta el nacimiento, aproximadamente semana 38, 40. Profe, ¿Sí? o sea que la etapa preembrionaria sería hasta la formación del blastocisto, Sí, hasta el final del blastocisto. hasta el Sí, final del blastocisto. Después sí. sería Más o embrión. menos cuando está finalizada la implantación. La implantación sucede en la segunda semana, ¿sí? Sí. Y en general entre el día 10 y 14, más o menos, ¿sí? Pero al día 14 ya está finalizada. De ahí en adelante, que sería semana 3, 4, ya podemos decir que es embrión, ¿sí? Bien, Profe, bien, bien. sería cuando la red lacunar se termina de desarrollar, vendría a ser cuando la circulación útero-embrión, no me acuerdo cómo era, útero-placentaria, algo así, Dentro del se endometrio. desarrollaba. Vendría a ser. Sí, Sí, esas lagunas de sangre se van uniendo y formando vasos sanguíneos que después toman conexión con este embrión o blastocisto, ¿sí? Y recién ahí, cuando toman conexión y hay una correcta circulación sanguínea con el blastocisto, recién ahí está finalizada la implantación, ¿sí? y ahí empezaría el periodo embrionario, vendría a ser. Sí, claro, exactamente. Bueno, acá, bueno, esto es lo mismo que ya les conté, es una foto que determina mejor, ven, acá diferencia en colores distintos lo que es trofoblasto de lo que es embrioblasto, porque ahora vamos a seguir hablando de estos tejidos, de cómo maduran estos tejidos. Una cosa más que es importante es hablar de esto, que para que haya implantación no solamente actúa este blastocisto metiéndose dentro del endometrio, sino que además hay una reacción del endometrio produciendo la destrucción de su propio tejido en alguna zona del endometrio para tratar de favorecer que pueda meterse, invadir y generar una adecuada implantación el blastocisto. Por lo tanto, la implantación no depende solo de este blastocisto, sino que depende del blastocisto y depende del endometrio, de ambos en conjunto, ¿sí? La implantación es el resultado del trabajo en conjunto de ambos, del endometrio y del blastocisto, porque los dos colaboran en un proceso bioquímico que destruye el tejido del endometrio para favorecer el ingreso del blastocisto, además de formar vasos sanguíneos, y el blastocisto además, que se va desarrollando, va invadiendo y metiéndose. Eso se llama reacción decidual, que es lo que les puse acá, muy importante. Son cambios que produce el endometrio en la región adyacente a la implantación. ¿Sí? Fíjense, esto es implantación, ¿sí? Segunda semana del embrión este, que todavía no se llama embrión, pero es la segunda semana de vida de este embrión. No es la segunda semana del embarazo, porque hasta que no está finalizada la implantación no hay embarazo. Entonces, fíjense cómo primero hay en el endometrio, que es esto, que tiene glándulas, que tiene vasos sanguíneos, ven en rojo una arteria, en azul o celeste una vena, acá en un rosa más oscurito una glándula, pero es un endometrio muy grueso, muchas glándulas, muy nutritivo para por si se implantara el blastocisto, con muchos vasos sanguíneos que van a favorecer esta conexión, ¿sí? Eso es lo que está abajo.
La primer parte de la implantación se llama eclosión, en la cual ven cómo el blastocisto produce sustancias y el endometrio también, que destruyen este tejido. Entonces, estas moléculas de adhesión atraen al blastocisto, a esta región del endometrio, lo atraen, lo acercan, esa es la eclosión, y luego la aposición. Una vez que se acercó, está la adhesión. Se adhiere, gracias a estas moléculas de adhesión, tan fuertemente y empieza, gracias al citoesqueleto de esta masa de células, comienza a meterse, ¿ven estos deditos que se llaman pinópodos? Los pinópodos son prolongaciones del citoesqueleto de todas las células que forman parte de este blastocisto. Van metiéndose dentro del endometrio. Y ven acá cómo estos pinópodos o prolongaciones se meten mucho más y esto logra hacer lugar y que se termine metiendo todo el blastocisto adentro del endometrio, ¿sí? En el medio del endometrio. Eso se llama invasión, ¿sí? Estas son todas las etapas de la implantación. Bueno, acá es lo mismo que les conté, pero visto desde ay, perdón, que se me fue desde lo anatómico, ¿sí? Ven acá que hay un pedacito de un útero, acá en rojo vemos el miometrio, que es todo músculo, y adentro el endometrio, que es todo glándulas, ¿sí? Esto que está acá es todo glándulas, bien grueso el endometrio. Lo primero que sucedió es que acá en el ovario, de todos los óvulos, cada óvulo dentro de su folículo, fue elegido un folículo por mes. Este mes el folículo que maduró se llama folículo de Graf, que es este. El folículo de Graf es el que maduró y maduró ese óvulo que estaba dentro. Este este folículo terminó rompiéndose y saliendo el óvulo. Eso se llama ovulación y sucede al día 14 del ciclo menstrual. Cuando sale el óvulo, puede ser alcanzado o fecundado por un espermatozoide o no, pero todos los meses esto sucede dentro de la edad sexual activa y existe la posibilidad. Si ese óvulo es fecundado por un espermatozoide, comienza el huevo o cigoto, como dijimos, con sus 46 cromosomas a duplicarse acá en la trompa de Falopio. Mientras va avanzando, ven cómo ya avanza, ya tiene acá un montón de células y va avanzando hacia el útero. Y cuando llega al útero, ya pasaron unos cuantos días y ya es un blastocisto. Ven acá con esta compactación y diferenciación, ya está formado lo que es embrioblasto y trofoblasto, pero todavía no se implantó y acá abajo de todo vemos cómo se está implantando, ¿sí? Bueno, lo que sigue es bien específico sobre estos tejidos que le mostré. Este, que es, dijimos, el blastocisto que ya está compactado y diferenciado, y tenemos este tejido que está alrededor, que es el trofoblasto, y este tejido que está acá en el medio, se me va la flechita ahí, que es el embrioblasto. Este embrioblasto, este tejido, es como, tiene una forma de disco que tiene dos capas, el embrioblasto. El epiblasto y el hipoblasto, son dos capas. Pero rápidamente, esa etapa dura muy poquito porque rápidamente sucede esto que es clave. Esas dos capas pasan en la tercera semana de este embrión a producir la gastrulación. La gastrulación es cuando se establecen en este disco embrionario tres capas, que las tienen que saber como el Padre Nuestro. ¿Cuáles son y qué tejido deriva de cada una? ¿Sí? Entonces, son ectodermo, mesodermo y endodermo, y acá les puse un resumen de qué tejidos deriva cada una. ¿Ven? Acá, estas son tres capas, un disco plano, tres capas una arriba de la otra. Y todas estas capas le van a dar origen a distintos tejidos del embrión. Por ejemplo, en el ectodermo, que está acá,
epitelio de revestimiento glandular del tubo digestivo, vías biliares, páncreas, vías respiratorias, próstata, tiroides, células de las líneas germinal, ovocitos, espermatozoides, bueno, y así cada uno. Fíjense que este disco que tiene 3 capas es lo mismo que está dibujado acá abajo de la diapositiva. ¿Ven esto redondito que es un disco? Esto es como si lo estuviéramos viendo de adelante, ¿sí? O sea, si yo lo veo de costado, este disco tiene estas 3 capas que dijimos: ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la formación de estas 3 capas se llama gastrulación y sucede en la tercera semana. Ahora, si yo lo miro desde arriba, es un disco redondo, ¿sí? Pero no va a ser, no va a seguir siendo redondo, sino que, como ven en este dibujito que está acá abajo, se empieza a estirar y a hacer largo y definir zonas diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos acá en el medio tejidos muy importantes, como por ejemplo la notocorda, que va a ser una región de este disco embrionario que va a determinar cuál va a ser cefálico y cuál va a ser caudal, y comienza a elongarse este disco y determinamos dónde va a estar la región cefálica y la región caudal, y además va a haber una línea media o línea primitiva que me va a decir esto es el medio y estos son los laterales, acá es cefálico y acá es caudal. ¿Ven? Que esto sucede en la tercera semana, es decir, entre el día 14 y el 21 se termina este disco elongando, ya tiene las 3 capas, o se están formando las 3 capas ahora, la gastrulación, y al mismo tiempo se forma la línea primitiva que me marca el medio y después del medio me quedan los laterales, y además me queda lo que es cefálico y lo que es caudal. Bueno, les cuento entre paréntesis qué quiere decir teratogénesis, ¿sí? La tercera semana, que es esta que estamos hablando ahora en el embrión, es muy susceptible a agresores que pueden generar teratogénesis. ¿Qué es la teratogénesis? Es formación inadecuada o incorrecta, ¿sí? O sea, que se generan tejidos de forma inadecuada, y estos tejidos pueden generar después órganos que traigan eh, anormalidades muy graves que a veces son incompatibles con la vida y otras veces no, y puede nacer un feto con malformaciones de distintos órganos, ¿sí? Esto afecta a lo que es la organogénesis, o sea, la afectación afecta a la formación de los órganos. Esto es la teratogénesis y es re importante que conozcan esta palabra, la van a volver a ver cuando ustedes estudien farmacología, porque los fármacos uno tiene que saber si fueron estudiados en embarazadas o no y si se pueden aplicar a embarazadas o no, justamente porque muchos tienen riesgo de teratogénesis. Por ejemplo, conocen el ácido no, el, el ácido transretinoico, que es una medicación que se puede usar en algunas enfermedades, se usa para el acné grave, muy grave, se usa para las leucemias, y no tiene muchas indicaciones más, pero bueno, esa medicación se comenzó a dar en los años 70 y pico, 80, sin haberlo estudiado en embarazadas, eh, porque tenían acné. Y vieron que comenzaron a nacer fetos que tenían malformación en las extremidades, que no tenían formado los brazos o las manos o las piernas. Eso es algo gravísimo, eso es teratogénesis, ¿sí? Por eso no se pueden aprobar medicamentos que no estén estudiados en embarazadas, y si por algún motivo no se estudian en embarazadas, no están aprobados para dárselos a embarazadas, no son seguros porque no fueron estudiados en embarazadas, entonces no se los podemos dar a embarazadas. Entonces, lo importante de este concepto es que la teratogénesis puede ser causada por un montón de cosas. Por ejemplo, como les puse acá en la lista: alcohol, cocaína, anfetaminas, litio, mercurio, virus como rubiola, herpes, citomegalovirus, varicela, HIV, sífilis. Todos estos virus son los virus que chequeamos en la embarazada cuando le pedimos el TORCH
A las embarazadas le pedimos serologías, análisis, para ver que no tengan una infección en el embarazo que pueda afectar alguno de estos virus al producto del embarazo, ¿sí? Porque sabemos que genera malformaciones en los órganos, o sea, teratogénesis, ¿sí? Así como les conté de las medicaciones, pueden ser otros tóxicos como están acá, drogas, cocaína, alcohol, anfetaminas o fármacos o virus. Todas esas cosas pueden ser tóxicas para el producto del embarazo y puede generar millones de cosas, desde cosas leves hasta cosas muy graves. Les puse ejemplos, por decir algo, pero la variedad es enorme, gigante. Labio leporino, paladar hendido, hidrocefalia, digenesia caudal, un feto en sirena, que no se desarrollan piernas ni genitales, ni genito urinario, nada. Agenesias, que es falta de generación de ciertos órganos que nazcan sin riñones, con un solo pulmón, sin el estómago, no sé. Bueno, son cosas muy graves. Continuamos con lo que es, esto fue un paréntesis, ¿sí? Para que sepan lo importante que es conocer la embriología. Em, Hola, ahí. profe, perdón. Sí, Quería consultar si la teratogénesis siempre es por causas externas, digamos. no, a veces puede tener que ver con cuestiones, con otras cuestiones. Por ejemplo, la falta de ácido fólico, por eso las embarazadas hay que suplementarlas con ácido fólico, puede generar algunas malformaciones, sobre todo de la parte del sistema nervioso central o periférico, pero de la parte del sistema nervioso central, trastornos graves. Y hay otras que son genéticas. Por ejemplo, una madre añosa puede tener óvulos añosos. Y esos óvulos añosos, porque no es lo mismo una embarazada a los 15, 20, 30 años que una embarazada a 35, 40 o 50 años. No es lo mismo. Siempre y cuando el embarazo sea con sus óvulos, ¿sí? Entonces, si los óvulos de 25 años generan un embarazo, van a ser en general óvulos sanos, ¿sí? Ahora, ay, si los óvulos tienen, no sé, 40 o 45 años, tienen cierto daño acumulado por la edad. Y es normal, o no es normal, es común que puedan empezar a aparecer casos de malformaciones por eso, ¿sí? Por ejemplo. O sea, no es solo por cuestiones externas. Dale, gracias, profe. De nada. Bueno, continuamos con el desarrollo embrionario, ¿sí? Acá vamos a ver, fíjense, esto es un dibujo que para entenderlo hay que tener mucha imaginación, es tridimensional. Agarro el embrión redondito, lo corto al medio, le saco la parte de adelante y lo miro por dentro. Entonces, ¿dónde está el embrión? Acá, esto celeste que ven acá. ¿Ven acá en el medio lo celeste? Este va a ser el embrión y acá comienzan a formarse otros tejidos. Fíjense, hacia arriba hay un hueco, acá está redondo y acá tenemos un hueco, esto va a ser la cavidad amniótica y acá tenemos otro hueco que va a ser otro tejido diferente, ¿sí? Que después va a formar parte del embrión. Porque el embrión acá comienza a plegarse. Miren cómo se está plegando de pasar un disco, de ser de un disco plano, comienza a plegarse cefalocaudal, ¿sí? Hacia adelante. Miren, si tenemos un disco que es plano, comienza a plegarse así, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? La foto D de dedo, la que está abajo de todo. ¿Ven? Cómo está plegadito acá abajo. Bueno, así termina el embrión, con una región que es cefálica y una región que es caudal. Pero al mismo tiempo que este embrión se plegó en forma cefalocaudal, era un disco, dijimos, también sucede, no tengo foto, pero se los explico. Este disco que es plano se pliega en sentido cefalocaudal y si lo vemos de costado va a quedar así, pero además se pliega en forma lateral, o sea, los costados de este disco se pliegan
y va a formar un cono hueco que luego se empieza a llenar de células, ¿sí? Entonces se pliega lateral y se cierra, se llena de células adentro y además este cono que se llena de células se pliega en sentido ventral y se acerca a la zona cefálica y la zona caudal sin llegar nunca a unirse, ¿no? Queda así. La zona cefálica es más grande, la caudal es más angostita. No sé si se entendió eso. Son dos plegamientos que suceden casi al mismo tiempo que se va cerrando los laterales y se va llenando de células, se va plegando en sentido ventral y queda redondito en sentido cefalocaudal. ¿Se entendió? Queda así, como está acá en la foto de. ¿Se entendió Sí, eso? ¿Alguien no lo sí, sí. entendió? Sí, profe. Sí. Es re difícil imaginarse esto, porque además es todo re chiquitito, microscópico, ¿no? Acá lo vemos en un dibujito grande, pero el embrión en este momento, que tiene semanas, es re chiquitito. Bueno, una vez que este embrión ya se plegó, es un cono, se volvió a plegar en sentido ventral, quedó redondito, lleno de células, ya no es más hueco, es una masa sólida de células con una región cefálica y una caudal, comienza a formarse los órganos, ¿sí? Que todavía no son órganos. Nosotros vamos a hablar de lo que es cómo se genera el tubo digestivo y un poquito de la parte renal, ¿sí? El tubo digestivo se llama intestino primitivo, ¿sí? Empieza en la parte cefálica y termina en la parte caudal, ¿sí? Pero es un tubo sólido dentro de ese embrión y nada más por ahora, ¿sí? Este intestino primitivo tiene 5 regiones, 3 que son las fundamentales y 2 extremos, ¿sí? Fíjense cómo tenemos acá adelante lo que se llama faringe o membrana bucofaringea, según de qué libro lo lean, lo van a encontrar así, esta membrana que está acá adelante, en lo que todavía no es cabeza, que todavía no tiene nada, pero esta región que está acá adelante se llama faringeo, región faríngea, solo una membrana. Sigue todo un tubo sólido que se divide en 3 partes hasta que llega a lo que va a ser la salida, que es una membrana que se llama cloaca, ¿sí? O sea, la entrada, esta membrana, bucofaringea, la salida, cloaca. En el medio, todo el tubo se divide en 3 porciones, intestino anterior, medio y posterior. ¿Ven acá? Fíjense cómo tenemos en gris, oscurito arriba, lo que es el embrión, y en amarillo lo que sería los órganos que se están empezando a formar. En amarillo es el tubo digestivo. Acá les estoy señalando la foto de abajo, tenemos esta membrana bucofaringea que está ubicada acá en esta porción cefálica del embrión que comienza a invaginarse y meterse para adentro. ¿Ven cómo forma un hueco y se mete para adentro esta membrana bucofaringea? Pero sigue siendo una membrana. Y todo este tubo sólido que es intestino anterior, medio, intestino primitivo, región anterior, media y posterior. Y por último, acá atrás, esta membrana que se llama cloaca, ¿sí? Esto, además, al principio tiene conexión con otros órganos que se están formando, que es la parte genitourinaria. Y termina todo junto hasta que se separan, hasta que llega un momento que se separan. Todo comienza con esta estructura que está acá adelante, ¿sí? Esta estructura que está acá adelante que se llama conducto onfalomesentérico, que va a quedar en lo que va a ser el ombligo del embrión. Por ahora se llama conducto onfalomesentérico. Y acá contacta con lo que es el saco vitelino. Solo recuérdenlo. Acá adelante tenemos, adelante del intestino posterior, tenemos una estructura, es como un esbozo, como algo primitivo, que se llama alantoides. Esta lantoides, ahora vamos a continuar viendo en qué se desarrolla, ¿sí? Y acá ya tenemos un par de esbozos. Esbozo, ¿conocen la palabra esbozo? ¿Saben qué quiere decir? Sí, Que va Sí, apareciendo. Claro, como algo muy primitivo, esbozo, como cuando hago
un bosquejo de un dibujo. Digo, a ver, voy a dibujar una persona, ta, 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 así, con los palitos, cabeza, palitos y qué sé yo. ¿Es un ser humano? ¿Es un dibujo de un ser humano? No, pero bueno, quiso ser algo. Eso es esbozo, cuando recién arranca, cuando recién empieza. El esbozo hepático. El esbozo hepático son unas células que están ahí. ¿Las ven? ¿Es hígado? No, todavía no, pero son unas células que van a formar parte del hígado. Y así comienzan los esbozo de distintos órganos. ¿Sí? Entonces, hay difícil, esta también, celomas. Acá tenemos un embrión, vuelvo para atrás. Un embrión que en vez de cortarlo así, como está cortado está cortado al revés, así. ¿Sí? Este corte es transversal, este es coronal. ¿Sí? Este corte es el que vamos a ver ahora, como si agarrara el embrión y lo cortara así. Entonces, si corto el embrión transversalmente, un corte coronal, lo que vamos a ver adentro es esto. Fíjense cómo tengo acá este círculo que es el tubo digestivo, que viene desde la membrana bucofaringea al principio hasta la cloaca, ¿sí? Acá está pasando este tubo. Este tubo, que después se va a huecar, además está rodeado por lo que se llaman celomas. Muy importante, celomas, que le van a dar origen a las membranas que van a rodear a todo el tubo digestivo, que después se va a llamar peritoneo. Por eso los celomas en general, acuérdenselo porque ustedes lo van a volver a ver el año que viene cuando vean tubo digestivo y cardio y respiratorio, porque ahí lo vuelven a ver en embriología. Los celomas le dan origen a membranas, ¿sí? Entonces, si los celomas le dan origen a membranas, en el tubo digestivo originan el peritoneo, pero en el tórax originan la pleura y el pericardio, que son las membranas que recubren los pulmones y el corazón. Acá no, acá estamos hablando de tubo digestivo, entonces lo que originan se llama peritoneo, ¿sí? Los celomas originan peritoneo. Ven como acá tenemos en el medio el tubo digestivo y alrededor los celomas que se van a ir desarrollando y además de contactan el tubo digestivo con la pared posterior. Esto es re importante, que los celomas contactan el tubo digestivo con la pared posterior. Y ahora vamos a ver por qué. Porque los celomas no solo lo contactan, sino que llevan vasos sanguíneos adentro, sino que además traccionan y sostienen al intestino, cuando ya está formado el intestino. Pero además tienen una función muy importante, los celomas peritoneales, en el desarrollo del tubo digestivo. Después lo vemos. Entonces, los celomas son dos y van uno apoyado sobre el otro y se deslizan uno sobre el otro sobre una mínima cantidad de líquido solo que esté lubricado y se deslizan entre ellos, ¿sí? Siempre son dos. El peritoneo es peritoneo parietal, que recubre por dentro la cavidad abdominal, y el peritoneo visceral, que está pegado a la víscera, pero tiene conexión con el parietal, ¿sí? Entonces acá son dos. Ven que esto que queda alrededor de la víscera se va a llamar peritoneo visceral después, y esto que está pegado por dentro a la pared del abdomen se va a llamar peritoneo parietal. ¿Sí? Entonces nos quedan dos, el parietal y el visceral, que en algún momento toman contacto, porque como ven acá abajo, el visceral rodea la víscera y se acerca a la pared y ahí toma contacto con el peritoneo parietal. ¿Sí? Siempre son dos, peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Bueno, y recuerden que los peritoneos, en este caso los peritoneos, derivan embriológicamente de los celomas. Bueno, las hojas viscerales, o sea, el peritoneo que recubre a la víscera, se llama visceral, está formado por dos membranas, ¿ven? Una ventral y una dorsal. En esto a veces se equivocan. Fíjense cómo tiene una membrana que es ventral, que está hacia adelante de la panza de este embrión, y una que es dorsal porque está más cerca de la espalda de este embrión, ¿sí? Este es el meso
dorsal y este es el mesoventral. Como ven en la foto de acá abajo, lo que es el mesodorsal persiste porque es lo que une con la pared abdominal, en cambio el mesoventral después en el desarrollo desaparece. ¿Ven acá abajo? Es un detalle, pero bueno, es un detalle importante conocer la anatomía para ver después, entender otras cuestiones. Bueno, esto es un dibujo más tridimensional, intenta con cierta profundidad para que uno pueda entenderlo. Ven como acá en el medio tenemos el tubo digestivo, que sería el intestino primitivo. Alrededor tenemos los peritoneos o celoma peritoneal, este es el celoma parietal y el celoma visceral, con un meso ventral que va hacia el vientre. Acá tenemos lo que va a ser el cordón umbilical, acá en el medio de la panza. Por eso tenemos el meso ventral y acá tenemos el meso dorsal. Este se corta y finalmente desaparece. Pero este que está acá atrás, que es el meso dorsal, es el que va a persistir y además por ahí adentro circulan vasos sanguíneos que le van a llegar irrigación a ese tubo digestivo que se está formando. Em, bueno, vamos a comenzar por las diferentes partes del intestino. La faringe, acá adelante. Deriva del mesodermo branquial y las paredes laterales a la faringe, o sea, acá teníamos la membrana bucofaringea y acá tenemos paredes laterales, que son estructuras de lo que va a ser cabeza y cuello, ¿sí? Todas estas estructuras forman dilataciones que se van a llamar bolsas faringias. Aparecen en la cuarta semana y forman todas estas estructuras, ¿sí? Estructuras que van a formar la lengua, la glándula tiroides, la epiglotis, el esbozo de la laringe y la tráquea, y brotes broncopulmonares. Y por último, la bolsa de Sissel. Fíjense cómo acá tenemos estas bolsas faringias. Estas bolsas acá, que son protuberancias que empiezan a producirse al costado de la región cefálica, le van a dar origen a todos estos tejidos que les nombré recién y más todavía, porque además de bolsas tenemos hendiduras, ¿sí? O sea, las bolsas son masa de células que protruyen, estas son las bolsas faringias, y además hay hendiduras que son invaginaciones que se van metiendo. Por ejemplo, fíjense esta hendidura faringea y la hendidura esta que va a formar el conducto auditivo externo, ¿sí? Por ejemplo. Después el resto son las bolsas que les nombré, ¿sí? Se clasifican, se enumeran 1, 2, 3 y 4. Y cada bolsa le va a dar origen a diferentes tejidos de la cabeza y del cuello. Acá vemos un dibujito por fuera de lo que sería la, la visión externa de este embrión que ya empieza a tener, fíjense cómo empieza a tener una zona donde se llama, ¿ven esto que dice? Se llama placoda nasal. No hace falta que sepan esto, pero para que vean, tiene agujeritos y estos agujeritos que están acá adelante van a formar después, cuando se acerquen, la nariz, ¿sí? Tenemos una prominencia frontonasal, o sea que comienza a protruir. Ven acá que este redondito va a ser la frente. Y acá tenemos lo que va a ser la placoda del cristalino, que va a formar parte de los ojos. Y acá abajo vemos estas bolsas, que son las que yo les decía, y en el medio hendiduras que se van metiendo, que acá no las vemos, ¿sí? Si lo vemos de perfil, estas son las bolsas, estas que están acá, las hendiduras, y bueno, y el resto del cuerpo, pero ahora estamos hablando de la región esta, cefálica, ¿sí? Entonces, tanto las invaginaciones, que es lo que se mete para adentro, como las evaginaciones, que es lo que protruye para afuera, están precedidas por engrosamientos de los tejidos que las originan.
y estos engrosamientos se llaman placodas. Este engrosamiento de tejido después va a formar una invaginación que se va a meter y van a ser las fosas nasales, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que es intestino. Miren acá este dibujo de la derecha que está bueno. Acá vemos la membrana bucofaringea, el intestino primitivo con su región anterior, media y posterior, y acá al final la cloaca, ¿sí? Todo esto amarillo. Entonces vamos a ver las tres regiones, qué órganos deriva de cada una, ¿sí? Primero vamos a ver el intestino anterior. El intestino anterior tiene esófago, estómago y duodeno, ¿sí? Esófago, acá, estómago y acá se va a formar el duodeno. Y además, conectado al duodeno, comienzan a desarrollarse esbozos, esbozo de páncreas y esbozo de hígado, siempre cubiertos por el peritoneo visceral. Entonces, hay órganos que tienen particularidades muy importantes como es el estómago. El estómago tiene una forma como ven en la figura E. Figura E, esta forma es la que conocemos normalmente, el estómago. Es como un saco, una bolsa que tiene una curvatura mayor hacia la izquierda y una curvatura menor a la derecha. Acá está el hígado, ¿sí? Esta es la izquierda, curvatura mayor, esta es la derecha, curvatura menor. Esa es la forma normal del estómago. Pero al principio este estómago no era así, era un tubo. Este tubo se empieza a ensanchar. ¿Ven cómo se ensancha? Pero se ensancha hacia atrás, hace una panza acá que está atrás, apuntando a la espalda del embrión. ¿Y cómo hacemos para que cuando se sigue ensanchando y ensanchando, esta panza grande que va a formar después la curvatura mayor quede a la izquierda? Para que quede a la izquierda, tuvo que haber una rotación de 90 grados en sentido horario para que quede la curvatura mayor del estómago a la izquierda, ¿ven? Pero esta curvatura mayor al principio, ¿ven? Cuando este tubo se empieza a ensanchar, esta curvatura mayor o esta panza quedaba hacia atrás, hacia la espalda del embrión. Para que quede a la izquierda del embrión, en el costado izquierdo, rotó. Y acá vemos cómo es la rotación, acá atrás. ¿Ven? Este es el estómago, la curvatura mayor estaba atrás y lo vemos porque está unido por el meso al peritoneo, ¿sí? Estaba acá y rotó acá 90 grados en sentido horario. Y esa rotación hizo que quedara la curvatura mayor a la izquierda y gracias a esta rotación del estómago en sentido horario, también me quedó, además de la curvatura mayor a la izquierda, el duodeno a la derecha. Uno quedó a la izquierda y el otro a la derecha, ¿sí? Ambos estaban así y al rotar, el estómago también lleva el duodeno hacia la derecha. Y ahora vamos a ver, ¿ven cómo rota? En sentido 90 grados, en sentido de las agujas del reloj, que se llama en sentido horario, ¿sí? Esta es la rotación. Y eso traccionó al duodeno que hizo que quedara acá. Me quedó la curvatura mayor del estómago a la izquierda y el duodeno, lo ven acá, con forma de C de casa a la derecha, abajo de este hígado que se está formando. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene Sí, dudas? profe. Porque es Sí, medio profe. difícil, aunque les muestre los dibujitos, es difícil. Bueno, ahora pasamos a lo que es intestino medio. El intestino medio le va a dar origen a todo lo que es el intestino delgado. En realidad el duodeno es parte del intestino delgado. El intestino delgado es duodeno, yeyuno, ilion, pero el duodeno ya fue originado más arriba por el intestino anterior.
Lo que sigue del intestino delgado es yeyuno ilion y estos son originados por el intestino medio, el intestino primitivo medio. Y la primer parte del colon, o sea, la segunda parte del intestino delgado y la primera parte del colon. Esto es lo que origina el intestino medio. Y obviamente los mesos. El intestino comienza a elongarse y este tubo que se elonga, se elonga, se elonga y crece varios centímetros, necesita en ese momento salir de la cavidad abdominal por la región umbilical y se produce lo que se llama hernia umbilical fisiológica. Por lo que sale es el intestino que se está formando. ¿Ven como acá tenemos un embrión? Es difícil, lo estamos viendo de frente. Esta es la región cefálica, esta es la región caudal, y acá tenemos lo que es intestino que está saliendo por el abdomen, ¿sí? Por el abdomen, que en realidad la pared abdominal, a ver si me pongo un poquito más abajo y me ven a mí. La pared abdominal todavía no está cerrada completamente. Entonces, en esa región donde no está cerrada completamente, que después va a ser la región del ombligo, ahí protruyen y salen los intestinos de la cavidad abdominal y siguen formándose fuera de lo que va a ser la cavidad abdominal de este embrión y luego regresan, ¿sí? En este momento es normal esto, por eso se llama fisiológico, porque es normal que salga en este momento, porque crecen, 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 crecen un montón y afuera van a rotar para volver a ser traccionados y ser ubicados en la posición que queda definitivamente. Esa es la función, ¿sí? Esto se llama hernia umbilical fisiológica. Entonces, los intestinos salen y comienzan a rotar. Y rotan 90 grados en sentido antihorario y luego vuelven a rotar en sentido antihorario 180 grados. En total, 270 grados. Primero una rotación, luego la otra, pero ambas son en sentido antihorario. Y luego son traccionados después de que sucedieron estas dos rotaciones. Fíjense acá como el intestino está creciendo y sale de la cavidad abdominal y rota. Y luego son traídos nuevamente hacia adentro y cuando son traccionados nuevamente hacia adentro, como ya vienen rotando, van a quedar ubicados de esta forma. Acá teníamos estómago y duodeno, que va por ahí atrás, y acá en este dibujito vemos todas las asas plegadas de intestino delgado, y acá comienza lo que es intestino grueso. Todo esto es la parte derecha del embrión, todo está la parte izquierda. Entonces tenemos colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo. ¿Sí? Hasta acá es el colon sigmoideo, hasta ahí. Entonces, todo esto logra ubicarse en la posición normal. ¿Sí? Em, el, logra, por eso le decía que era muy importante entender, los celomas, les recuerdo que lo vimos recién, era lo que le iba a dar origen al peritoneo. Y se va formando al mismo tiempo que se van formando todos los órganos. Este peritoneo o celoma peritoneal que recubre el intestino que salió en ese momento es quien va a traccionar, luego que los intestinos rotaron, quien va a traccionar hacia adentro nuevamente, porque el celoma peritoneal se está formando y es quien tracciona nuevamente hacia adentro los intestinos y los ubica y además hace de sostén y de ligamento de estos órganos. Ahí hay una pregunta. Abigail, escucho. Abigail, ¿querés preguntar algo? No. Bueno, sigo. El intestino posterior, que es esta última parte, le va a dar origen a lo que es recto y ano, principalmente. ¿Sí? Y el recto y el ano se va a unir, en realidad el recto, porque después se va a unir la última parte del intestino grueso y el recto. Porque al final esta cloaca que se va a invaginar y se va a meter, va a formar el ano, ¿sí? Entonces,
Fíjense una cosa muy importante que les comentaba antes, era que el tubo digestivo, la última parte, hay algún momento del periodo embrionario que está unido con lo que va a ser la salida de lo que es genitourinario, pero luego se dividen, ¿sí? Entonces les voy a mostrar esto. Fíjense, este embrión, en amarillo tenemos todo el tubo digestivo y esta región, que sería el intestino posterior, ¿ven? Esto que le va a dar origen a la última parte del colon y el recto, termina en la cloaca y la cloaca se llama cloaca porque termina junto con esto que es el alantoides, ¿sí? El alantoides después va a ser otra cosa, pero terminan juntos ahí, en la cloaca. Em, Fíjense, acá está como lo mismo que les mostré recién, pero más de cerca, visto más de cerca, la parte caudal del embrión. Acá tenemos la última parte del intestino, la cloaca y la alantoides. Y en el medio hay tejido. ¿Ven este tejido? Este tejido es un tabique de células sólidas que se está formando y que va hacia abajo, como indica la flechita esta. Esto se llama septo o tabique urorectal, que me va a dividir lo que es el recto de lo que es urogenital, ¿sí? Fíjense cómo este tabique de células va creciendo hacia abajo hasta que finalmente se acerca a la cloaca y termina dividiendo, ven acá está, lo que es ano rectal de genitourinaria. Y acá ya no se llama más cloaca, lo que era cloaca, donde desembocaban las dos cosas, como ahora ese tabique progresó y me dividió los sistemas, sistema genitourinario del sistema del tubo digestivo, quedó dividido, esto ya no se llama más cloaca y se llama ano, ¿sí? Y la vía urinaria ahora vemos cómo sigue, urogenital, ¿sí? Esto va a ser periné, o sea, el piso de la pelvis, músculo, ahí acá. Y esto, que es una membrana, todavía no es agujero como corresponde, de un ano, ¿sí? Músculo, esfínter, que rodea un agujero, eso es el ano. Todavía no es un ano, es una membrana anal, que todavía no es hueca, ¿sí? Pero se está formando. Bueno, al mismo tiempo que todo lo que les conté, sucede que todo este tubo digestivo que es sólido, como vemos en A, empieza a formar cavidades, que esas cavidades se van uniendo y finalmente queda todo cavitado, por lo tanto queda todo hueco. ¿Sí? Pero al principio este tubo digestivo es sólido, como todos los órganos. Al principio son sólidos y a medida que van progresando se van cavitando y los órganos que son huecos quedan huecos finalmente, ¿sí? Porque se cavitan en el centro y queda hueco. Pero al principio este intestino primitivo era sólido. Bueno, ahora vamos a órganos específicos como el hígado. El hígado, como les conté, primero era un esbozo hepático que aparece en el día 22, re precozmente, pero son unas celulitas y nada más. Pero ese esbozo va tomando forma y se va desarrollando. Crece rápidamente y se divide en dos porciones, ¿sí? Que son el lóbulo hepático derecho e izquierdo, que son los más importantes. El hígado tiene en realidad otros lóbulos más, no solamente estos dos, pero estos son los dos primeros que se forman en el desarrollo embriológico. Y abajo del hígado se está formando también la vesícula biliar y los conductos biliares. Acá tenemos una fotito o un dibujito, la foto del embrión, y acá un dibujito en la que vemos lo que sería el esbozo del hígado y abajo lo que va a ser la vesícula biliar. Y acá, como si lo viéramos de frente, tenemos estas células que están formando el esbozo de hígado, acá la vesícula, y acá ya les adelanto lo que es páncreas. El páncreas está formado por dos esbozos y esto es re importante y lo vamos a volver a ver en la mitad de año, cuando hablemos de páncreas. El páncreas embriológicamente está formado por dos esbozos que tienen diferente origen.
Fíjense que acá tenemos un esbozo pancreático ventral y un esbozo pancreático dorsal, ¿sí? Que después se van a unir, pero tienen distinto origen embriológico. ¿Alguien se imagina por qué el páncreas tiene dos orígenes embriológicos diferentes o dos esbozos diferentes? Por la función. ¿Qué función? Porque es endocrino y exocrino. Muy bien, exactamente. Es una glándula mixta que tiene una función endocrina que produce hormonas y una función exócrina, y son distintas células las que lo producen. La función exócrina produce enzimas digestivas hacia el tubo digestivo. Entonces, como tiene dos funciones diferentes, con dos tipos de células diferentes, con dos funciones diferentes dentro del mismo órgano, es por eso que tiene dos esbozos diferentes, con diferente origen embriológico, que después se van a unir y van a formar un solo órgano que es el páncreas. Entonces, el páncreas tiene un esbozo pancreático dorsal y uno ventral, que después, en el momento de la rotación, se unen. Fíjense cómo una vez que rotaron, el esbozo pancreático, uno estaba atrás del tubo digestivo y el otro adelante, pero cuando rotan, quedan los dos, uno al ladito del otro, o uno abajo del otro. Pero se terminan uniendo y forman, ven cómo acá están cerquita, primero estaban uno en el dorso y el otro en el vientre del tubo digestivo, luego rotan y quedan juntos. Y cuando quedan juntos se fusionan y forman un solo órgano. El esbozo pancreático ventral y el dorsal. Ahí ya se están uniendo y acá incluso unen el conducto, ¿sí? Que este conducto principal se llama Wirsum, que termina acá en el duodeno. Bueno, hasta acá lo que es tubo digestivo. Eh, Además del tubo digestivo, tenemos lo que es el aparato genitourinario. No voy a hablar del genital, voy a hablar algo mínimo del urinario. Para que se genere el aparato urinario, tenemos lo que son los gononefrótomos. Los gononefrótomos, gono de gónadas, nefro de riñón o nefrona. Los gononefrótomos son estructuras que le van a dar, que están en la parte dorsal, en la región dorsal, en la zona lumbar, que le van a dar origen, ¿sí? O sea, están pegados a la espalda del embrión, adentro del embrión, le van a dar origen, son células que le van a dar origen al sistema genitourinario. Esos son los gononefrótomos, ¿sí? Eh, Acá se ve, no sé si lo ven, como un tubo que está pegado atrás al dorso del embrión, y este tubo acá se llama pronefros, porque van pasando por diferentes etapas. No hace falta que sepan todos los nombres en todas las etapas, porque adquieren diferentes nombres según la etapa. El tema es que van atrás del peritoneo, ven como acá el peritoneo recubre el intestino y se va y recubre el peritoneo parietal, recubre la pared abdominal. Estos ven que están por detrás. ¿Por qué? Porque los riñones son órganos retroperitoneales. Si están atrás del peritoneo, pegados a los músculos lumbares de la espalda, ¿sí? O sea, ¿forman parte del abdomen? No, son retroperitoneales, están atrás del peritoneo. Por eso acá vemos que este tubo está ubicado acá atrás de este celoma peritoneal, ¿sí? Entonces vemos un relieve que son las crestas urogenitales que le van a dar origen a los riñones y la parte urinaria. Esto es un lado, el izquierdo, y hay otro del derecho, ¿sí? Lo mismo sucede de cada lado. Si lo miramos en este corte, vamos a ver, esta sería la espalda y esta sería la panza o vientre, ¿sí? Entonces, en esta región ventral tenemos el abdomen y del peritoneo hacia atrás tenemos la región retroperitoneal
Y tenemos, ¿ven estos puntitos que están acá atrás del peritoneo, o sea, retroperitoneal? Tenemos lo que se llama cresta urinaria y cresta genital. Son células nada más que se van a unir y que por ahora forman este tubito que está acá atrás, del lado derecho y del lado izquierdo. Em, entonces, estas son las diferentes etapas del desarrollo, estas crestas urinarias que les mostré recién. Me van a dar el pronefro, luego el mesonefro y el metanefro, que son diferentes estructuras que van a desarrollar lo que va a ser riñones, ¿sí? O sea que pasa por diferentes etapas, finalmente se forman los riñones. También tenemos las crestas genitales que van a formar los testículos u ovarios. Pero bueno, acá yo no lo puse detalladamente porque no es la finalidad de esta materia, ¿sí? Bueno, y acá terminamos con lo que es más básico de embriología. Quiero saber si quedaron dudas. Voy a leer el chat, a ver qué dice. Tengo una consulta. Sí, sale muy cortado, no te escucho bien. ¿Querés escribirlo en el chat? Sí, sí, ahora lo dejo en el chat. Bueno, Profe, en el mientras tanto le hago una duda, me faltó un nombre. sí, Cuando hablamos del peritoneo, que se originan los peritoneos a partir de los dos celomas, hablo de peritoneo visceral, que es el que rodea las vísceras, ¿sí? El dorsal y el ventral, y después el peritoneo parietal, parietal, parietal pegado, de pared, pegado a la pared. pegado sí, a la región interna de la pared abdominal. Por eso se llama Muchísimas parietal. gracias, profe. De nada. Acá me dicen, teratogénesis parecido al caso de la talidomida. Sí, la talidomida también produce lo mismo, falta de brazos, piernas, malformación de órganos, sí, sí, exactamente. Em, Me dijeron algo de una foto, que es verdad, ¿vieron la foto donde está la gastrulación? Dice ectodermo dos veces. Eso hay que corregirlo porque es endodermo. El Carlson, como libro de embriología, es bueno, es muy bueno. Cualquiera de los de embriología pueden leer. Lo importante es que se aboquen a lo que es periodo preembrionario, embrionario y dentro de lo que es desarrollo del feto, tubo digestivo principalmente. ¿Sí? Eso sería lo más importante de todo. No les voy a tomar del desarrollo embrionario de el resto de los tejidos o de los sistemas. La capa que vemos desprendida del blastocisto en la etapa de eclosión es la capa pelúcida, pregunta. No, porque sí, depende de dónde lo lean. La capa pelúcida en realidad es lo que rodea al óvulo cuando era óvulo. En este caso ya no es más, pero pueden encontrarlo igual como pelúcida según de dónde lo lean. La radiación,
cuando es prolongada, también produce teratogénesis. Estoy leyendo las preguntas del chat, sí, del chat. Las diapositivas no están en el campus. Ahora, no sé, si alguien grabó la clase, lo que pido es que la suban, por favor, o me la mandan y yo la subo. Y les mando al que necesiten, si quieren les dejo el número de teléfono y me contactan y les envío a los delegados de las comisiones. Igual ya se las pasé a algunas comisiones. A las comisiones que tengan el PowerPoint les pido por favor que se los manden al resto de las comisiones, porque yo ya se los pasé a varias. Me preguntan en qué tiempos del embarazo estamos viendo ahora. Vimos todo el embarazo, todo, porque lo que les conté dura todo el embarazo. Pero para saber bien los tiempos en cada momento del desarrollo embriológico está puesto en la diapositiva, en qué momento sucede. Lo que sería focomilia. Tenemos que saber qué es gametogénesis y demás. Gametogénesis es cómo se forman los gametos, o sea, cómo se forman los óvulos y los espermatozoides. No es necesario que sepan eso, más que nada que entiendan la cantidad de cromosomas que tienen y por qué tienen eso, ¿sí? Nada más que eso, no es necesario la gametogénesis toda completa. El trabajo de embriología hay que subirlo, sí. Les digo una cosa re importante. Para rendir el primer parcial tienen que tener todos los trabajos prácticos entregados, subidos al campus. Así que vayan haciéndolo con tiempo. Después aparece las respuestas más o menos a los 15, 20 días para que ustedes puedan hacer autocorrección. Pero igual tienen que tener subidos los trabajos. Eso es importante. Este ejercicio es importante de responder los trabajos prácticos. No importa si lo hacen bien o lo hacen mal. Si lo hacen mal, lo pueden corregir. El tema es que lo hagan porque eso sirve para aprender, sirve para repasar el tema y para fijar los conceptos, ¿sí? Así que siempre hay Perdón, que subirlo. perdón, profe, le pregunto por el tema de los trabajos prácticos, porque algunas fechas y de vencimiento no concuerdan con, no importa, lo presentamos igual. En general, para todos los trabajos prácticos tienen 15 o 20 días para hacerlos, ¿sí? Y para Claro, pero subirlos. en algunos foros de entrega son fechas del año pasado. Sí, yo modifiqué todo hasta la mitad de este año. Después de en adelante todavía me falta modificar las fechas, que están las del año pasado, es verdad, pero los tengo que modificar. Así Ok, que va a estar todo en orden. bueno, gracias. Además del campus, me preguntan si además del material de estudio está todo en el campus. Sí, las clases las subimos y si no se las mando. Y libros tienen la bibliografía en el campus también. Pero la verdad es que pueden usar cualquier libro, más allá de los que están recomendados en el campus, pueden utilizar cualquiera. Lo que sí les aconsejo que siempre se guíen por las clases. Que la clase les sirva de guía, como para ver cuáles son los temas importantes, cuál es el centro de la cuestión. Obviamente que siempre hay que estudiar de libro y es re importante para entender, porque por ahí uno en una hora no puede desarrollar tanto, tanto, tanto y es difícil. Así que es importante eso, leerlo del libro. Pero bueno, que la clase les sirva de guía. Y otra cosa que les iba a decir como consejo que es re importante para aprender. Dos cosas. Primero, venir a la clase, al seminario, al taller, a todo lo que hagamos con el tema leído de la semana previa. Es decir, esta semana yo puedo ya leer lo de la semana que viene, cosa de que me sirva eso, porque el aprendizaje es aprender y hacer propio el conocimiento. Para hacer propio el conocimiento, no podemos hacerlo en un solo día. Entonces, eso lleva un proceso y ese proceso que tenemos que hacer no es solo la clase que escuchamos, es un proceso previo. El proceso de aprendizaje necesita que ustedes lean siempre antes
de ir a la clase. Entonces, esta semana yo estudio lo de esta semana si no lo estudié, pero ya estoy estudiando lo de la semana que viene. Ya lo estoy leyendo, ya estoy marcando lo que entendí y lo que no entendí, ya estoy resumiendo lo que entendí y marcando lo que no entendí. ¿Sí? Ese proceso continúa, es un proceso, continúa con lo que agarro en clase, con lo que me dan en clase, con lo que pregunto, con las dudas que me saco, con lo que veo en la clase, en el seminario, en el taller, ¿sí? Es un proceso, no vamos a aprender las cosas por una sola vez que las leamos. Es proceso de lectura, proceso de comprensión, proceso de ejercicio, proceso de escuchar, de ver dibujos, de preguntar. Es todo un proceso. Hagan todas las partes de ese proceso, por favor. Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de todos juntos que aprendan, pero sobre todo ustedes, ¿sí? Em, Así que por favor, vayan siempre con el tema leído. Y la otra cosa que les iba a decir que es importante es vayan a repasar lo que no se acuerdan de biología y de bioquímica, porque vamos a ver un montón de biología y de bioquímica, ¿sí? Y es re importante para entender ahora un montón de conceptos. A ver, ¿qué otras cosas pregunta? No, nada más. Bueno, ¿hay más dudas? No, Si no, ya profe. terminamos. Bueno, Oh, chicos, los dejo.